Estamos comunicados con Jerónimo Guerrero Iraola. Jerónimo es abogado del Centro de Excombatientes de La Plata, todos lo conocemos como el CECIN La Plata, y vamos a obviamente hablar con él sobre los dichos de Milei y algunas cositas buenas que sí pasaron con el tema Malvinas. Pero bueno, hola Jerónimo, Mariana Mensulio te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo, aquí estamos, pensando lo que nos está pasando, tratando de entender, aunque cueste mucho, ¿no? Sí, bueno, son días difíciles, un escenario difícil, realmente lo que propone el presidente Milei es todo el tiempo una avanzada sobre nuestros derechos, sobre la soberanía nacional, y obviamente eso nos debe poner sobre aviso de la gravedad institucional a la que estamos sometidos a diario, ¿no? Entonces, el 2 de abril escuchábamos y conocíamos el discurso oficial con motivo del acto del 2 de abril y obviamente encendió todas nuestras luces de alarma porque entendemos que no solo ha incurrido en un delito al decir lo que dijo, sino que además hay una enorme responsabilidad en orden al normal y deseable ejercicio de su función en tanto presidente. Hoy presentaron, ¿no?, ustedes en la Cámara de Diputados un pedido de juicio político. En una de sus partes dice que es el quiebre al principio de integridad territorial. ¿Cómo sería la explicación un poquito más en criollo de eso? Yo lo voy a explicar bien fácil y de una forma muy didáctica. Y es importante que como pueblo entendamos el momento en el que estamos, porque todavía vemos a Milei como si fuera un panelista de Fantino. Y Milei ya no es un panelista de Fantino, es un presidente. Dentro de las funciones estatales hay determinados funcionarios que tienen un rango y un rol muy puntual que en el derecho internacional se conoce como plenipotenciario. Parece una palabra difícil, pero es bien fácil. El plenipotenciario es un funcionario o persona que por su rol, su función y sus atribuciones obliga al Estado frente a la comunidad internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando habla está hablando en nombre del Estado y la comunidad internacional, que para explicarlo bien fácil es el conjunto de otros estados u organismos multilaterales, digamos, al recibir ese mensaje pueden actuar u obrar en consecuencia. Bueno, hay una doctrina, una teoría en el derecho internacional público que se llama la teoría de los actos propios, o estoppel, así como el stopper en fútbol, pero con L final, es el estoppel. ¿Qué nos dice la doctrina de los actos propios o el estoppel? Nos dice que cuando un plenipotenciario, es decir, un Estado, habla ante la comunidad internacional y al hablar genera algún derecho en beneficio de un tercero, que en este caso es otro Estado, y ese tercero hace alguna acción o emprende alguna acción en función de lo que dijo ese funcionario, lo que dijo ese Estado, consolidando la posición del derecho, bueno, después el Estado que dijo esa cosa inicial no puede desdecirse. Concretamente, si Milei dice que hay que darles o reconocerles el principio de autodeterminación a los isleños, y el Reino Unido el día de mañana viene y dice, a ver, Milei plenipotenciario, la República Argentina me está diciendo que a partir de ahora hay que tratar de que voten para ser argentinos, bueno, lo dijo el presidente, lo dijo el Estado. Yo alego entonces que el reclamo histórico de la soberanía argentina no es tal porque hay un cambio de posición que va en línea con lo que yo estoy diciendo. Bueno, vos me dirás, ¿es muy forzado esto? No, en la historia hay muchísimos casos. Hay un caso entre Noruega y Dinamarca en la que Noruega pierde el juicio internacional ante Dinamarca por la soberanía de Groenlandia, producto de lo que había dicho un funcionario noruego frente a la comunidad internacional en una conferencia de prensa. Lo mismo pasó con un caso de Francia, en el que Francia expresó que no iba a hacer más pruebas nucleares en una isla y se presentaron desde el Estado y dijeron, che, Francia lo dijo en una conferencia de prensa. Bueno, se han ganado juicios internacionales, casos internacionales, producto de este tipo de manifestaciones. Entonces, lo que es importante entender es que lo que hizo Milei el otro día, primero que no es un hecho aislado, es el producto de un plan sistemático de entrega de la soberanía que viene llevando adelante desde el 10 de diciembre de 2023 y que este acto quiebra el principio de integridad territorial que se hizo eco ni más ni menos que del principal argumento que está sosteniendo el Reino Unido. Yo lo voy a explicar de esta forma. El Reino Unido está deseando que los isleños
puedan autodeterminarse, es decir, votar qué quieren ser, porque incluso al Reino Unido le conviene que los isleños de las Malvinas voten por ser un estado independiente y luego lo integran vía Commonwealth, así como está integrado Nueva Zelanda, así como está integrado Australia. Ya hubo un plebiscito que no reconoció Naciones Unidas ni nadie, promovido por los británicos. Bueno, hace 3-4 años ya hubo un plebiscito en los que se pronunciaron con que querían ser británicos, porque son una población implantada. Ellos son ciudadanos de la potencia usurpadora, no son ciudadanos autóctonos de las islas. Lo que estás diciendo es tal cual. A ver, el principio de autodeterminación de los pueblos es un principio que nosotros tenemos que defender con la vida, pero no para el caso Malvinas, porque es un principio que está profundamente ligado a la promoción y protección de los derechos humanos a partir de la resolución 1514 de Naciones Unidas, y es un principio que costó muchísima sangre. Está pensado para los pueblos de África, sojuzgados por el colonialismo británico, por el colonialismo español, por el colonialismo holandés, por el colonialismo portugués, por el colonialismo francés. Son los pueblos que, oprimidos por una potencia, decidieron romper cadenas, ¿no? Bueno, nosotros tenemos un caso muy marcado en la historia de América Latina, que es la historia del pueblo haitiano, ¿no? Se habla todavía del trauma haitiano, que es el primer país que se independiza en América Latina. Ahí nosotros tenemos todos un lineamiento y una construcción histórica de lo que es el principio de autodeterminación de los pueblos, pero para eso tienen que darse varias características que no se dan en el caso de Malvinas, porque como bien vos puntualizabas, los isleños en Malvinas son una población implantada donde el Reino Unido, a base de poderío militar, sostiene un control exhaustivo sobre la población. Es decir, si yo quiero irme a vivir a Malvinas, no sé si puedo. No podés. Si yo quiero sí, hay casos de trabajadores que pero de otros la ciudadanía estados, de Malvinas te la da el gobernador de Malvinas, que es mandado totalmente, por el rey. Bueno, eso que vos decís es así, y obviamente va bajo determinadas premisas que las pone el Reino Unido y bajo determinado control que lo pone el Reino Unido. Claro. Con lo cual, aquí lo que tenemos es muy claro, y es que todos estos principios que son de derecho internacional son el principal argumento de la potencia colonial del Reino Unido, quien desde 1833 ejerce un control colonial sobre las islas cuando nos despojó de nuestro territorio nacional a punta de bayoneta. Entonces nosotros tenemos que entender que lo que dijo Milei, que en tanto panelista de Fantino puede decir lo que quiera mientras sea panelista, pero cuando es presidente no puede hacerlo, es de mínima una enorme omisión de sus deberes y una mala utilización de sus atribuciones en el ejercicio de la función pública, y de máxima, que es lo que sostenemos nosotros, es un delito al cometer una violación de los deberes de funcionario público, porque la Constitución en su cláusula transitoria primera es muy clara. La cuestión Malvinas es una causa nacional, es una cuestión que debe ser política, que es política de Estado y que debe ser sostenida por quienes integran el Estado, y que desde tiempos inmemoriales mueven la resistencia del pueblo. Y quiero hacer una aclaración adicional. Muchas personas dicen, pero es una cláusula transitoria. Claro que es transitoria, porque vamos a recuperar las Malvinas y algún día va a perder virtualidad esa cláusula. Por eso se incluyó en la Constituyente del 94 como una cláusula transitoria. Ahora, está claro que por ser transitoria no tiene menos potencia, porque mientras las Malvinas estén usurpadas por el Reino Unido, esa cláusula es perfectamente aplicable, es perfectamente operativa y debe ser parte de todo el accionar de los presidentes o de cualquier funcionario que haya jurado por la Constitución Nacional. Ahora vos fijate, Jerónimo, cómo este hombre dice disparates, algunos porque miente deliberadamente, otros porque por la ignorancia de él y sus asesores, que vuelve a reflotar el argumento de que cuando seamos una potencia, probablemente los malvinenses querrán venir a Argentina. Claro, porque cuando seamos potencia, eso va a ser atractivo. Vos fijate que el año pasado, un país insignificante en el contexto mundial como Islas Mauricio logró que el Reino Unido le devuelva el archipiélago de Chagos, donde está la base militar de Diego García, sobre la cual se guarda una serie de prerrogativas del Reino Unido. Pero es mentira lo que dice Milei, porque un país como Islas Mauricio logra con el trabajo diplomático y la perseverancia que le devuelvan eso. O sea que es mentira que hay que ser potencia para que te devuelvan algo británico. Hasta en eso miente. Totalmente, estoy leyendo La Última Colonia, el libro que relata esa experiencia, lo tengo en mi mesa de luz, un libro fascinante,
y como vos bien decís, la diplomacia sirve un montón. De hecho, la resolución 2065 de Naciones Unidas es el producto del alegato de José María Ruda, entonces canciller de Ilia, que el otro día lo estaba repasando. Hay que volver a esas piezas cada tanto porque la verdad es que son una maravilla, y uno a veces en la locura de las redes sociales y de la información en grajeas pareciera que no vuelve a los textos clásicos, ¿no? El alegato Ruda, y yo soy peronista y estoy hablando y digamos poniendo en alto una gestión de un gobierno radical, porque claro, cuando la política de Estado es buena, claro, cuando la política de Estado es buena y es consistente y es contundente, la verdad es que pasa a ser una política de todos, no importa la bandera política. Y además, ¿qué culpa tiene Ilia de lo que están haciendo ahora muchos radicales, ¿no? O sea, es que no tiene nada que ver con el radicalismo. Por eso, el entonces canciller José María Ruda pronuncia un alegato que es una maravilla, que da cuenta de las razones históricas, geográficas, políticas, jurídicas, por las cuales la posición argentina, digamos, tiene el peso de la razón sobre su espalda. Al peso de la razón de la República Argentina, el Reino Unido le ha opuesto el peso de la fuerza. Digamos, hoy tienen las Malvinas porque han instalado la base militar más grande de la OTAN en el Cono Sur, en nuestro propio territorio, y que nos amenazan con misiles tierra a tierra y con aviones caza militares que pueden poblar que pueden sobrevolar cualquier lugar de la República Argentina en menos de una hora. Entonces, ahí no es la fuerza del derecho, ahí es la fuerza de las bestias, es la fuerza militar la que está operando. Y la verdad es que quería no hacer una aclaración en vano, pero muchas veces nos parece, y también tiene que ver con esta lógica en la que consumimos las cuestiones en redes sociales y siempre estamos como con la lógica de la novedad y la tendencia. Y yo creo que porque se dice, no sé si Milei sabe lo que está haciendo, no sé si Milei quién le escribe las cosas. No, Milei, yo sostengo y lo vuelvo a decir, y no, esto no es un eslogan barato. Milei viene desplegando desde el 10 de diciembre de 2023 un plan sistemático de entrega de la soberanía. Cada uno de los lineamientos, el decreto 7023, la ley de bases, lo que está haciendo con el Fondo Monetario Internacional, todas las acciones que emprende están orientadas a quebrar el principio de integridad territorial y a entregar la soberanía argentina, porque Argentina tiene mucho que decir y mucho que hacer en el desarrollo y transición a la cuarta revolución industrial. Argentina puede ser una potencia, no con las políticas de Milei. Yo creo que el 2 de abril Milei le habló a sus financistas. Le estaba hablando a aquellos que le están sosteniendo este experimento global para quebrar la base de sostenimiento soberano de un Estado que puede decir cómo va a ser la transición a la cuarta revolución industrial. Milei no le estaba hablando a los argentinos, no le estaba hablando a los excombatientes, no le está hablando a los familiares que tienen algún soldado caído en las islas. Milei le estaba hablando a los Elon Musk, a todos los nuevos oligarcas globales que en esta transición, en términos económicos, en términos políticos, en términos jurídicos, vienen marcando el pulso del siglo XXI. Y me parece que esto hay que ponerlo de resalto, porque si no pareciera que es una persona que no está en sus cabales cometiendo exabruptos o provocaciones, y me parece que si logramos leer desde el dron las políticas y acciones de Milei, y entendiendo, porque yo no creo que no sepa que lo que dice tiene efectos, me parece que lo sabe muy bien, y me parece que el mensaje o el metamensaje de lo que Milei dijo el 2 de abril al poner en el centro de la escena el principio de autodeterminación de los isleños sobre nuestro territorio Malvinas, lo que estaba diciéndole a sus financistas, a sus mandantes, es: quédense tranquilos, muchachos, que el plan está en marcha, que yo sé bien lo que estoy haciendo y que no me va a temblar el pulso. Vamos a toda velocidad a quebrarle el espinazo al pueblo argentino y a quebrarle el espinazo a la República Argentina. Entonces me parece que si logramos entender así este tipo de mensajes, logramos ponerlos en el marco de un tablero muchísimo más grande, un tablero global del cual Milei es un exponente, me parece que vamos a estar haciendo una lectura adecuada. Cuando Trump el otro día, en esa textual medio tergiversada, decía que Milei era su presidente preferido, y claro, si uno tiene un monito que está haciendo lo que lo mando a hacer en el lugar en el que lo tiene que hacer, claramente vas a ser el preferido. Pero yo prefiero, hay un viejo dicho en el campo que dice que cuando uno palmea mucho un caballo, en realidad está tratando de montarlo, ¿no? Claro. Y me parece que tantas palmaditas de determinados sectores del poder tienen que ver con las verdaderas intenciones del poder global, del centro del poder global, para con nuestro pueblo. Y además, Jerónimo,
Jerónimo, ya cerrando la nota, te recuerdo que el Reino Unido está construyendo un nuevo puerto de aguas profundas en Malvinas y está llevando soldados para hacer maniobras militares que antes no hacía, y desde el mundo diplomático se sospecha que todo eso es para reforzar su posición ahí y desde ahí reclamar cuestiones que tienen que ver con la soberanía en el sector antártico, en el cual tenemos un serio problema con el Reino Unido. Desde ahí ellos pueden reclamar cosas. Así que esto excede lo de Malvinas. Creo yo que el tema del juicio político me parece que sería muy adecuado. Se le debería haber hecho juicio político ya por varias cuestiones, con el decreto 7023 haber intentado modificar la Constitución por un decreto, por cómo se llevó puesto todo, por designar jueces en la Corte por decreto, pero creo que esto ya es el colmo y me parece que está por muy bien. Por la estafa Ponzi, no nos olvidemos de la estafa Ponzi. Claro, el caso Libra. No. Sí. Sin contar que el dólar barato que están sosteniendo, rifando dólares que ya a esta altura son de los ahorristas, porque están vendiendo los encajes, eso también es una estafa Ponzi, que salta como cualquier estafa Ponzi cuando la gente quiere salir y se provoca una corrida. Sí, por todo eso y por lo de Malvinas, que ya sería la frutilla del postre, ¿no? Así es. Pienso lo mismo que vos. Bueno, desde acá nuestro reconocimiento a los excombatientes, de los que vos sos abogado, que no tuvieron la posibilidad, muchos de ellos, de entrar al acto el otro día, porque se entraba con invitación y se ve que no eran bienvenidos. Un año antes sí, esos mismos fueron bienvenidos, se ve que eran de un sector que iba a aplaudirlo, pero este año ya les tienen miedo hasta esos. Así que desde acá nuestro abrazo a toda la gente, no solo a la de La Plata, en la que vos estás vinculado legalmente, sino a todos los excombatientes que merecen nuestro respeto. Así que te agradecemos mucho la nota, Jerónimo, y bueno, será hasta la próxima. Gracias. Un abrazo inmenso. Gracias. Bueno, era Jerónimo Guerrero Iraola, abogado del Centro de Excombatientes de La Plata, el CECIN de La Plata, uno de los centros de excombatientes más activos, digamos, en el reclamo, no solo de ellos, sino en el tema Malvinas, ¿no? Sí, ellos están, son los principales querellantes en la causa por torturas en las islas por parte de los propios militares, los suboficiales. Bueno, hicieron una presentación, después vamos a hablar un poquito más profundamente de eso, pero bueno, sí, él es el que ella escribió un libro que se llama Tecnologías de la Impunidad, cómo la dictadura intentó ocultar los crímenes cometidos durante la Guerra de Malvinas, en conjunto con la gente de la Universidad de La Plata, de donde es egresado él de abogacía. Así que sí, es una persona que está muy emparentada y como vos decís, con un centro de excombatientes que es muy fuerte. Su presidente en su momento, Ernesto Alonso, era el presidente de la comisión que funcionaba en la Cancillería. Así que bueno, recordar, en realidad íbamos a hablar para recordar la gesta de Malvinas con él, y terminó siendo esto que ha pasado con estas palabras desafortunadas e inconstitucionales. Sí.